Bueno, ahora, finalmente, Nicolás Verdugo, investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, nos hablará sobre las buenas prácticas agrícolas y de adaptación y mitigación al cambio climático. Nicolás es ingeniero agrónomo y magíster en horticultura de la Universidad de Talca, doctor en ciencias agrarias, especialista en agricultura de precisión y viticultura. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias. Voy a presentar, a compartir pantalla y ustedes me avisan si es que se ve todo ok. La coloco ahora en Presentación. modo... Sí, está bien, ¿cierto? Se ve Se ve ya. perfecto. Se ve perfecto. En primer lugar, agradecer por el espacio, por la invitación y por la organización de este seminario. Y voy a tratar de dar ya una mirada más global y también unir quizás las presentaciones anteriores para darle como un curso, ya que me tocó hacer el cierre del seminario como presentación. La presentación, como ya se dijo, tiene el nombre Buenas Prácticas Agrícolas y de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Mi nombre es Nicolás Verdugo y soy investigador en INIA, y específicamente yo trabajo en el INIA Antiguasi, y mi oficina donde yo trabajo particularmente es en Vicuña, en el Valle del Elqui. El contenido de la presentación va a ser el siguiente. En primer lugar, se va a hablar del contexto edafoclimático de la producción vitícola del norte de Chile, específicamente enfocado en la región de Atacama, con datos, como dice ahí, obtenidos en Atacama, y dar a conocer un poco la problemática que se genera frente a esto. En segundo lugar, hablar de las buenas prácticas a considerar, asociado principalmente a experiencias locales que se han obtenido en la región de Atacama. Después, las buenas prácticas a considerar, pero con experiencias internacionales, y ver cuáles son los vacíos de información que se pretenden llenar, quizás con futuros proyectos a desarrollar en la región de Atacama. Y después un caso exitoso de la industria vitivinícola nacional, que ya tienen un sello de sustentabilidad. Para hablar un poco sobre el contexto climático, voy a presentar datos históricos. Como mencionó Pablo al principio, existe información histórica de estaciones que administra principalmente la DGA. Entonces la idea ahora es mostrar un poco qué se ve con esos datos y cuál ha sido la tendencia en los últimos años, en los últimos 30 años. Entonces ahí están los nombres de las estaciones meteorológicas automáticas, EMAS, que están ubicadas en la región de Atacama, que principalmente están asociados a la localidad de Los Loros o los embalses que están muy cerca: Lautaro Embalse, Canto de Agua y Santa Juana. Y están ubicados más o menos a la elevación y la latitud, longitud y distancia al mar. Y una foto ahí del embalse Lautaro del verano pasado. En este sentido, en el contexto climático, aquí se presentan las precipitaciones anuales que se han observado en varias estaciones en todo Chile, que está ubicado en forma horizontal acá abajo, y se observa principalmente que nosotros estamos ubicados en las primeras estaciones, están ubicadas las cuatro de la región de Atacama, donde vemos que la media de precipitación anual en el periodo 1985-2015 es prácticamente bajo los 100 milímetros, en algunos casos bajo los 50 milímetros, y como la media anual de las precipitaciones en la zona de producción de vides, ya sea uva de mesa, uva pisquera, uva de vino, en el país es de aproximadamente 577 milímetros. Pero en la zona de Atacama estamos bajo 100, bajo 50 milímetros, lo que implica que sí o sí se tiene que hacer una agricultura de riego. O sea, sin agua no hay agricultura en la zona donde estamos en Atacama. Y lo otro importante es destacar que aparte de existir escasez hídrica, también hay mucha variabilidad, que es lo que se observa acá en estos gráficos, es que la precipitación acumulada anual para distintos años, del 85 al 2015, y cómo vemos fluctuaciones a través de los años, y lo cual esas fluctuaciones están asociadas a eventos extremos que se relacionan también con aluviones. Entonces también estamos asociados a catástrofes asociadas al clima, pero también hay que destacar de que estas escasas precipitaciones también se puede ver como algo positivo, debido a que no hay riesgo de lluvias en verano, que hemos visto que en la zona central durante el invierno pasado hubo un evento de lluvia extrema y que produjo pérdida importante.
Así que también hay que ver ese lado positivo. Después, desde el otro punto de vista más de temperatura, aquí vemos una noticia actual que dice: olas de calor en diversos países provoca gran preocupación en mercados mundiales asociados a la producción de uva de mesa. Esta es una noticia de aproximadamente 10 días atrás, y es muy... y que ocurrió en el hemisferio norte, pero que también ha ocurrido aquí en el hemisferio sur, como las olas de calor también nos pueden afectar cada vez más seguido. Y esto se ve en los siguientes gráficos, donde se ve un índice de estrés térmico, que este índice de estrés térmico se refiere al número de días en los cuales la temperatura máxima fue superior a 30 grados Celsius. Entendiendo que la planta, la vid, sobre 30 grados Celsius no está tan confortable para trabajar, y quizás su maquinaria fotosintética no trabaja al máximo. Por lo tanto, se puede haber cierta reducción en rendimiento, y también se requiere que el riego sea de forma lo más eficiente y precisa en esos días, en esos periodos. Y aquí podemos ver de que en algunos casos esos números de días, en algunas estaciones no ha habido tendencia. Por ejemplo, los loros y el canto de agua, no hay una tendencia al alza, no hay una tendencia significativa. Y ahí están las medias del periodo de 30 años. Pero en estaciones que están ubicadas más en altura, como Lautaro, Balsa y Santa Juana, vemos que tenemos una tendencia al alza en el número de días con temperaturas máximas sobre 30 grados, en el periodo del 1 de septiembre al 1 de mayo, que es como el periodo agrícola que se toma para comparar entre distintas zonas. Y ese aumento, que es significativo, va a una tasa de aproximadamente de 1,2 a 1,4 días por año. Entonces ya estamos en un contexto bien, bien complejo de escasez hídrica y aumento de temperatura extrema, en este caso temperatura máxima. En ese sentido, también es importante destacar los suelos de Atacama, de que aquí muchos productores ya ellos conocen dónde están trabajando, y principalmente se asocian a que tienen a las propiedades físicas, químicas y biológicas que tienen ciertas limitaciones en la región de Atacama, principalmente asociado a las características de bajo contenido de materia orgánica. Estamos en algunos casos contenido de materia orgánica bajo el 2%, y también con presencia de sales que limitan la producción agrícola. Y también, por otro lado, tenemos una baja disponibilidad de suelo agrícola para trabajar, y muchas veces se tiene que llegar a situaciones más extremas, como hacer cultivo en pendientes, y en pendientes de repente cercano al 20 o al 30%. Entonces, desde ese punto de vista hay que ver que la producción de vid es como un agroecosistema. O sea, aquí nosotros tenemos a la uva al medio, y que está conectada con todo su entorno y también conectada con otros organismos vivos, ya sea parte en el suelo con la microbiota, y también con las interacciones que ocurren con diferentes plagas o insectos benéficos, y con distintos tipos de enfermedades que se desarrollan, que al final hay un fin productivo. El productor, el fin productivo es obtener la uva de mejor calidad posible. Y para ese fin productivo realiza distintos manejos o prácticas culturales, pero estas prácticas culturales van a también estar afectando el entorno en el cual está la planta, ya sea por la aplicación de productos fitosanitarios, ya sea por la aplicación también de fertilizantes, y cómo todo esto está relacionado, y cada acción que se realice va a afectar a los distintos organismos que involucran este agroecosistema. Por lo tanto, las prácticas de manejo que realiza el productor sí o sí van a estar afectando el entorno, y van a estar afectando las distintas relaciones que se pueden dar. Y por otro lado, es importante ver el contexto de la producción de vid en un contexto un poco más amplio. El productor siempre va a ver su campo, tiene su campo, su unidad productiva. Esa unidad productiva puede pertenecer a varias unidades productivas que él tenga, que sea su campo completo. Ese campo completo va a pertenecer a una región, que en este caso está la región de Atacama, y esa región pertenece a un país, y ese país está en el contexto de un mundo globalizado. Entonces, todas las acciones que hace el productor en su campo necesariamente van a repercutir en un contexto más global. Y en este contexto, en esta línea, desde lo más pequeño a lo más grande, siempre está involucrado el aspecto social, ya que la producción vitícola la hacemos con gente. O sea, la producción hasta el día de hoy no es 100% automatizada. Y como ya se ha mencionado anteriormente, una gran cantidad de fuerza laboral se dedica a la agricultura, y una de las principales también
y bueno, de los cultivos que se hacen en la región de Atacama en la producción de uva. Entonces, en este contexto, se puede ver la problemática que hay, que puede haber de que las buenas prácticas tienen que apuntar a que se aumente la sustentabilidad de los parrones en el norte de Chile, sabiendo que estamos en un contexto de que el norte de Chile es un ambiente frágil para producir, desde un punto de vista climático, desde un punto de vista de características del suelo, pero también no hay que dejar de lado de que se requiere hacer esta producción, ya que, como se mencionó también, hay una demanda de alimentos importante, o sea, hay que ponerlo en esa perspectiva de que se tiene que producir alimentos, estamos en un ambiente frágil, por lo tanto se tienen que tomar cada vez más medidas que apunten a una sustentabilidad de esta industria para la región de Atacama y para el país. De este punto quiero pasar un poco a las buenas prácticas a considerar con experiencias locales, y aquí yo les quiero mencionar que como INIA estamos desarrollando un proyecto que es financiado por Corfo y que ahí está más todo el equipo de trabajo, un grupo interdisciplinario de trabajo con distintos especialistas, ya sea del tema de percepción remota, el tema de porte injerto y el tema de entomología, que tiene como objetivo adaptación de nuevos manejos y nuevas tecnologías para la producción de uva de mesa en un escenario climático cambiante, y se desarrolla en la región de Atacama. Ahí se menciona el objetivo general, a grosso modo, pero les quiero decir de que vamos a hacer un seminario especial donde vamos a dar a conocer este proyecto y los resultados de la primera temporada. Entonces yo en este seminario solamente les quería mencionar la propuesta que está y dar solamente un resultado preliminar que yo creo que lo quiero destacar porque es muy importante, pero va a haber un seminario que lo vamos a organizar junto con PTI, nos va a apoyar en la difusión y va a estar planeado principalmente para la primera semana de agosto, para que estén atentos ahí a las redes sociales. Entonces, frente a eso, un resultado es, por ejemplo, cómo con simples mediciones, con cosas muy sencillas, se puede mejorar y se pueden realizar prácticas sustentables en la región de Atacama, como por ejemplo determinar cuál es el aporte de nitrógeno que se realiza por el agua de riego. Estos son datos reales en Atacama y podemos ver ahí cómo en distintas localidades, en el transecto del valle de Copiapó, la cantidad de kilos por hectárea de nitrógeno que realiza el aporte de agua, asumiendo un aporte global de 10.000 metros cúbicos por hectárea. Estamos hablando aquí de 120, de 150 o 130 kilos por hectárea. Esto quiere decir que hay un alto contenido de nitrógeno en la agua de pozo, principalmente en la región de Atacama, donde se midieron. Y esto se acompaña de que si el productor no toma en cuenta esta información y además realiza una fertilización nitrogenada, vamos a tener un exceso de aporte de nitrógeno en el sistema, lo cual todo lo que involucre, ya sea en primer lugar un alto costo económico y también contaminación de agua subterránea, y por otro lado un exceso de crecimiento, un exceso de vigor, una planta desbalanceada, y lo que produce eso, ya sea que se tienen que hacer más manejo de follaje y también se tienen que controlar mucho mejor las enfermedades. Entonces, desde este punto de vista se dice con una medición sencilla al agua, el aporte de nitrógeno, se pueden ajustar los programas de fertilización de tal forma de aprovechar este nitrógeno que, que trae ya el agua de riego y se está aportando, que se tiene que, sí o sí, considerar. Por otro lado, con respecto ya a más experiencias internacionales, las buenas prácticas a considerar toman en cuenta siempre dos aspectos. Un aspecto tiene que ver con el suelo, que es como la base del ecosistema. Es muy importante, como se mencionó en las presentaciones anteriores, también yo estoy de acuerdo de que una gestión del riego se tiene que hacer también mirando el suelo, tomando de base la información satelital que nos da como una cantidad de agua a aplicar, pero la determinación de la forma de aplicar, el tiempo y cómo aplicarlo, lo va a dar siempre el suelo. Y en el suelo hay interacciones con distintos microorganismos y por lo tanto muchas de las medidas para mejorar las prácticas sustentables se apuntan a mejorar el suelo. Y en ese sentido las prácticas agrícolas tienden a mejorar dos aspectos del suelo. En un punto, las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo, y para esto se utilizan principalmente herramientas o mejoradores de suelo,
En el proyecto que estamos ejecutando estamos trabajando con mejoradores de suelo y para ver su efecto, ya sea en el crecimiento de raíces y en el aprovechamiento de agua, principalmente por la mejora de la estructura y por mejora de la capacidad de retención de humedad del suelo por parte del suelo. Entonces también aquí se relaciona bien con el uso de materia orgánica y cómo todas estas prácticas son beneficiosas para aprovechar mucho mejor el agua por la planta. Y también las experiencias internacionales apuntan al uso de cubiertas vegetales. Y ahí le puse un asterisco porque hay algún aspecto que hay que considerar, ya que en el contexto de Atacama, pensar en colocar una cubierta vegetal como se ve acá en un viñedo, que principalmente las experiencias están hechas para uva, para vino, uno lo puede pensar que es algo como prácticamente imposible o vamos a aumentar las necesidades de agua. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y por otro lado, también está todo el punto de vista de que estas prácticas agrícolas también tienden a mejorar o a disminuir la evaporación del suelo. Y para eso se utilizan mulch que pueden ser sintéticos u orgánicos. Y en ese sentido, o sea, hay experiencias que mencionan de que se puede disminuir de un 10 a un 15% la evaporación del suelo. Y por lo tanto se disminuyen los requerimientos hídricos de la planta. Con respecto a las cubiertas vegetales, que se refiere principalmente al uso de, de una leguminosa o gramínea o combinación de leguminosas con gramínea que se cultivan en la intrahilera o en la sobrehilera y que permiten a través de su crecimiento de las raíces que son más superficiales muchas veces mejorar la estructura y las características del suelo y a la vez después con su corte e incorporación aumenta la materia orgánica del suelo. Pero en la región de Atacama hay varias preguntas a contestar si uno quiere usar cubiertas vegetales. En primer lugar, ¿cómo establecer las cubiertas vegetales en zonas hiperáridas? Es decir, se tienen que establecer en la entrehilera, en la sobrehilera, dado en un contexto de que no tenemos precipitaciones o son muy escasas. ¿Qué va a pasar con la competencia por el agua y la zona de establecimiento? Entonces, frente a eso les comento de que Línea está en postulación ahora un proyecto que está buscando el uso de plantas nativas adaptadas del norte de Chile, que ya son leguminosas y gramíneas nativas, con el objetivo de poder incorporarla en los sistemas productivos de uva de mesa como cubiertas vegetales y con el objetivo de mejorar las condiciones del suelo, mejorar las capacidades de retención de humedad por parte del suelo. Esto está en veremos, proyecto que está en postulación y esperemos que pueda aprobarse de tal forma que pueda dar respuesta y poder dar alternativas de prácticas sustentables a los productores de Atacama. Por otro lado, las otras prácticas que se consideran tienen que ver con la biodiversidad y por lo tanto es importante que la biodiversidad se considere como un valor a promover. En este contexto de que la uva se produce en un agroecosistema y que está conectado ya sea con efectos a nivel regional y nacional de las prácticas que se realizan, desde este punto de vista, siempre se está apuntando como una buena práctica es aumentar la biodiversidad en los parrones. Y por lo tanto aquí se habla de un concepto que son los servicios ecosistémicos y cómo el uso o la incorporación de diversidad en ese caso estamos hablando de incorporación de flora, corredores biológicos, parche ecológico, en la producción de uva de mesa, cómo eso se puede traducir en un beneficio para el hombre, cómo se puede traducir en un beneficio para la producción. Y también esto verlo en un contexto un poco más de cambios de hábitos que tienen los consumidores al día de hoy. O sea, se mencionó anteriormente, estamos ante una ola de revoluciones y de cambio, y los hemos estado viviendo en el país, y cómo los consumidores van a exigir cada vez más alimentos más sanos, más inocuos y que cuiden tanto el medio ambiente como a la sociedad. Y en ese sentido, la protesta que van a hacer los productores, o sea, lo que van a hacer los consumidores el día de mañana, va a ser simplemente no comprar productos quizás que se vengan de un sistema de extracción, de un sistema donde no se tengan políticas de cuidado del medio ambiente, o por ejemplo aquí, entonces en ese sentido va a haber
una repercusión directa en el bolsillo de los productores, ya que si los consumidores hacen su protesta de una forma tan sencilla como no comprar estos productos que vengan de esta zona más frágil, más vulnerable, los productores sí o sí van a tener que adaptar estas medidas, ya que se tienen que sumar a esta revolución de alimentos más sanos y que se proteja tanto el medio ambiente y también desde el punto de vista más social. Y por eso ahí hablo un poco del monocultivo de la uva de mesa. O sea, es en Atacama la uva de mesa un monocultivo y por lo tanto hay que considerarlo quizá de incorporar más diversidad en los sistemas productivos. Finalmente, ya que me quedan como un minuto, un poquito menos, quiero hablar de un caso exitoso que la industria vitivinícola nacional, ya ellos como industria desde el año 2011 se dieron cuenta de estos cambios de mentalidad por parte de los consumidores y desarrollaron un sello de sustentabilidad, que es el sello que se coloca en el lado izquierdo de la presentación. Ahí está la página web donde pueden entrar, que es un sello voluntario y que se certifica en distintas áreas ellos. Y desde el punto de vista, si uno lo puede llevar a la uva de mesa, la certificación tiene que ver con un poco con las técnicas de manejo en el campo. Es un estándar voluntario donde se pone de manifiesto que la empresa tiene un compromiso con la sustentabilidad y tienen una mejora continua de la gestión. Y frente a eso, les quiero mencionar ya para estar cerrando un poco, de cómo aquí están los puntos críticos que ellos tienen que considerar en los viñedos y cómo y bueno, ahí está la página web donde ustedes pueden descargar un manual de este sello de sustentabilidad de la industria vitivinícola de Chile, como muchas de las prácticas que hacen los productores de Atacama el día de hoy, los productores de uva de mesa, ya las tienen adquiridas. O sea, se ve de que no es como que ellos tengan que hacer más cosas para poder quizás obtener un sello de sustentabilidad. Solamente quizás después tienen que cumplir con las certificaciones correspondientes, pero sí el mensaje a transmitir es que quizás los productores al día de hoy ya muchas de estas prácticas, muchos de estos puntos críticos que se mencionan acá, ya lo realizan. Entonces quizás podría darle pie a que puedan hacer ciertas mejoras para poder obtener un sello, unirse como industria y poder darle un sello a la fruta, a la producción de uva de mesa de Atacama. Eso es por mi parte. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio y cualquier duda aquí abierto a responder y también voy a dejar en el chat mi correo, por si hay dudas también que las quieran ver posterior a la presentación. Muchísimas gracias, Nicolás. Excelente tu presentación, muy, muy interesante, en verdad. Eh, Ahora vienen algunas preguntitas, algún espacio de preguntas y respuestas. Hay algunas ya que te queremos hacer, pero les recuerdo a los participantes que pueden hacer sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas en Zoom. La pregunta que tenemos es la siguiente. Dice, en este contexto, ¿cómo se logrará lidiar la sustentabilidad hídrica para la producción agrícola versus las medidas tomadas a la producción minera y sus derechos de aguas entre ambas? ¿Cómo convergen? Preguntan. Uy, es una pregunta complicada y yo creo que en ese sentido es importante que las políticas públicas más macro que ven las zonas productivas, puedan determinar quizás los puntos de encuentro que deban tener y quizás asegurar un mínimo para la producción agrícola, dada la importancia de alimentarnos, que es algo base, y dada también la importancia económica por el asunto de la mano de obra, por el trabajo que dan. Pero esas son preguntas que en estricto rigor ahí se requiere que toda la industria sea más eficiente. Y claro, en la labor que yo, yo trabajo en línea, me apunto principalmente al tema agrícola, pero el tema de las mineras también tiene que ser más sustentable con el uso del agua y ver quizás, como se ha mencionado, alternativas de uso de agua, como quizás recuperar agua de mar, pero todo desde un punto de vista bien, viendo los pros y los contras. Pero una pregunta compleja en realidad, ¿sabes? Esta es muy interesante, una pregunta Sí, interesante.
Tomando en cuenta también que la agricultura usa el 82, como decía Viviana, 82% del recurso hídrico a nivel nacional, es una pregunta muy interesante porque se nos va achicando la cantidad disponible de agua. Aquí hacen otra pregunta. ¿Cómo se ve la agricultura en desierto con economía circular, con uso de energías renovables? Por ejemplo, con el reciclaje de residuos vegetales mediante una planta de biogás que permita reuso de materia orgánica con propiedades de biofertilización en el suelo y con producción de biogás como fuente de energía eléctrica para el sistema interconectado o energía térmica para el procesamiento de productos. O sea, yo encuentro que quizá eso es como un sueño a lo que se debería apuntar y quizá lo que se podría hacer ahí es hacer experiencias piloto. Yo creo que es importante quizás que los productores puedan ver experiencias exitosas. Entonces, en ese sentido, quizás es importante que postular a fuentes de financiamiento que permitan establecer eso y hacer pilotos en la región de Atacama, en sistemas productivos y que involucren todas las tecnologías que se mencionaron y de tal forma demostrar que es posible y que es viable económicamente y todos los pros que puede tener hacer un tipo de actividad económica de ese estilo. O sea, yo participo en un proyecto también en Pica para reintroducir las vides, pero para la producción de uva de vino, y en Pica le estamos dando ese énfasis, sobre todo el uso de energías renovables no convencionales, en ese caso energías solares, para todos los procesos productivos de ellos. Así que no, agradezco el comentario y un muy buen punto de vista a considerar para los proyectos, para ser pilotos. Suena muy, muy interesante. Aquí hacen otra pregunta y sobre lo que hablábamos recién sobre disponibilidad de agua, preguntan, ¿se deben considerar también otros usuarios de la oferta hídrica? Por supuesto que se tienen que considerar todos los usuarios. O sea, eh, como se mencionó en las primeras charlas, está primero la oferta. Hay una oferta hídrica que está muy clara y que está muy caracterizada, que está en la herramienta del día de hoy para caracterizar todo el tema de las nieves, el tema de los caudales. La otra patita que se tiene que se tiene que tomar bien en cuenta es la demanda de agua. Y la demanda de agua, claro, no va tan solo, bueno, lo pongo desde un punto de vista agrícola, hay distintos cultivos que se consideran. Entonces, desde ese punto de vista, hay que hacer esos balances. Y quizás con políticas públicas se puedan considerar las limitaciones, quizás de ciertos cultivos que pueden ser muy demandantes de agua en pro de otros que sean más eficientes en el contexto de la fragilidad de ciertos ecosistemas. Bueno, muchas gracias, Nicolás. No, En gracias a verdad que ustedes. es muy, muy interesante este tema. Incluso yo tengo un jardín chiquitito en mi casa y con mi señora tratamos de también hacer las mismas cosas que ustedes están hablando acá y la verdad es que uno va aprendiendo más en presentaciones como la tuya y de todos los speakers. Y por esto justamente les queremos agradecer porque en verdad que ha sido una jornada en que nos ha ayudado mucho y nos ha iluminado muchas cosas que nosotros no sabíamos.